Ella vivía entre tapitas de botella y mapas de sueños, pero llevaba en el pecho un valor más grande que toda la ciudad. Aquella noche, subió a un edificio en llamas con los pies en el concreto y el corazón ardiendo. Lo que parecía un rescate improbable, se convirtió en el reencuentro de una hija invisible con un padre poderoso y ausente. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, en las faldas del Cerro de Santa Catarina, uno de los rincones más empobrecidos del oriente de la Ciudad de México, donde las casas de lámina y cartón se amontonan como naipes frágiles contra el viento, vivía Lupita Hernández, una niña de apenas 7 años con ojos grandes como lunas llenas y manos pequeñas pero incansables. Su hogar era una humilde construcción de tablas recuperadas y láminas de zinc, donde el agua se filtraba los días de lluvia, formando charcos que ella transformaba en lagos mágicos, con su inagotable imaginación. Doña Consuelo, su abuela, era todo su mundo. Una mujer de rostro curtido por el sol y manos ásperas de tanto trabajar, que ocultaba tras su sonrisa cálida el dolor de una enfermedad que consumía lentamente su cuerpo. El cáncer avanzaba silencioso, pero ella se negaba a rendirse mientras su nieta la necesitara. Cada mañana, antes del alba, abuela y nieta preparaban juntas dulces artesanales con frutas que recolectaban de los escasos árboles silvestres que resistían en aquella zona industrial. Cajetas de membrillo, palanquetas de cacahuate, tamarindos cristalizados y gomitas de tuna que envolvían cuidadosamente en papel encerado. «Abuelita, ¿hoy me contarás otra historia mientras preparamos los dulces?», preguntaba Lupita mientras sus deditos ágiles pelaban tamarindos con la precisión de una artesana experimentada. «Claro que sí, mi niña. Pero hoy te contaré la historia de cómo estos dulces viajan por la ciudad y llegan a personas que ni siquiera imaginamos», respondía doña Consuelo, escondiendo una mueca de dolor mientras se sentaba en su pequeño banquito de madera. La realidad era que esos dulces representaban su única fuente de ingresos. Cada tarde Lupita recorría las calles cercanas con su canastita colorida, ofreciendo su mercancía, con una sonrisa que derretía hasta los corazones más duros. Los vecinos, aunque pobres como ellas, siempre intentaban comprarle algo, conmovidos por la tenacidad de la pequeña, pero lo que hacía especial a Lupita no eran solo sus dulces. Era su extraordinaria habilidad para crear mapas con materiales desechados que recogía en sus recorridos. Corcholatas aplastadas convertidas en símbolos, pedazos de papel metálico transformados en ríos de plata, trocitos de vidrio pulido por el tiempo que simulaban tesoros escondidos. Con estos materiales humildes, la niña creaba universos enteros sobre pedazos de cartón. «¿Qué estás dibujando ahora, mi cielo?», le preguntó una tarde doña Consuelo, observando cómo Lupita ordenaba meticulosamente sus corcholatas sobre un cartón grande. «Es un mapa del tesoro más importante del mundo, abuelita», respondió la niña sin levantar la mirada de su creación. «¿Y qué tesoro es ese?», inquirió la anciana con genuina curiosidad. Lupita levantó entonces sus ojos brillantes. «El tesoro de encontrar a mi mamá algún día». Doña Consuelo sintió que el corazón se le encogía. Carmela, su hija, había desaparecido hace casi 6 años, dejando a Lupita a su cuidado cuando apenas era una bebé. Nunca había querido revelarle a la niña la verdad completa, que su madre se había enamorado perdidamente de un hombre poderoso, un amor imposible que la había dejado embarazada y luego destrozada cuando él, ignorante de su paternidad, la había alejado de su vida. «Tu mamá te quería mucho, mi niña. A veces las personas se pierden, pero siempre hay caminos para volver a encontrarse», le dijo acariciando su cabello negro y espeso. En las noches, después de contar el dinero ganado con la venta de dulces, casi siempre insuficiente para sus necesidades, Lupita se sentaba en el umbral de su casa improvisada. Desde allí podía ver a lo lejos los rascacielos iluminados de Santa Fe, ese otro México de cristal y acero que parecía pertenecer a otro planeta. Le fascinaban particularmente las luces de Torre Altiva, el edificio más imponente, propiedad del magnate Emiliano Rivero, dueño del conglomerado empresarial más grande del país. «Algún día conoceré esos edificios por dentro, abuelita», decía siempre Lupita, «y te llevaré a vivir allá,
donde los doctores puedan curarte. Doña Consuelo sonreía con ternura. La verdadera riqueza está en tu corazón, mi niña. Nunca lo olvides. Lo que Lupita no sabía es que en uno de esos apartamentos de lujo, específicamente en el penthouse de Torre Altiva, Emiliano Rivero, un hombre de 45 años, observaba la ciudad desde su terraza con un vaso de whisky en la mano y un vacío inexplicable en el alma. A pesar de su imperio financiero, su vida personal era un desierto afectivo. Divorciado 2 veces, sin hijos y rodeado de personas que solo buscaban su dinero o influencia, Emiliano había construido un muro emocional tan alto como su rascacielos. «Señor Rivero, la junta directiva lo espera mañana a las 8», le recordó Rodrigo, su asistente personal, interrumpiendo sus pensamientos. «Gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra cosa?», respondió secamente. «Héctor Mendoza insiste en hablar con usted sobre la expansión en Mérida. Dice que tiene información sensible que debe conocer personalmente». Emiliano frunció el ceño. Héctor, su socio durante más de 15 años, se había vuelto últimamente más insistente y misterioso. Algo en su actitud había cambiado, pero no lograba precisar qué. «Dile que lo veré el viernes. Ahora necesito estar solo». Cuando Rodrigo se retiró, Emiliano volvió a contemplar la ciudad. Sus ojos se detuvieron en las luces tenues del oriente, donde sabía que existía otra realidad tan distante de la suya como la luna de la tierra. A veces se preguntaba si había valido la pena sacrificar todo por el éxito empresarial. Lo que jamás podría imaginar es que en esa misma dirección que contemplaba, una pequeña niña con manos pegajosas de dulce colocaba una corcholata dorada en su mapa, justo en el punto donde se erguía su torre. Para Lupita, esa corcholata representaba el sol, un astro brillante y poderoso que algún día podría alcanzar. El destino, ese cartógrafo caprichoso, ya estaba trazando su propio mapa invisible entre estos dos seres que, sin saberlo, estaban conectados por lazos más profundos que la distancia física que los separaba. Mientras tanto, en un modesto consultorio médico de la colonia Doctores, un médico revisaba preocupado los resultados de los análisis de doña Consuelo. El cáncer avanzaba más rápido de lo previsto. Sin tratamientos costosos, le quedaban quizás 6 meses. «Doña Consuelo, debemos hablar sobre opciones de tratamiento», dijo el doctor Jiménez con genuina preocupación. «Doctor, usted y yo sabemos que no puedo pagar esos tratamientos. Solo dígame cuánto tiempo me queda para preparar a mi nieta», respondió ella, con una serenidad que contrastaba con la gravedad de su situación. «Hay programas de asistencia, fundaciones. No podemos rendirnos sin intentarlo». Doña Consuelo sonrió tristemente. «Mi única preocupación es Lupita. ¿Qué será de ella cuando yo ya no esté? No tiene a nadie más en el mundo». Lo que doña Consuelo ignoraba es que existía alguien más, alguien cuya sangre corría por las venas de su nieta, alguien que podría cambiar el destino de la pequeña si tan solo supiera de su existencia. Esa noche, mientras Lupita dormía abrazada a su mapa del tesoro, doña Consuelo sacó de debajo de su colchón una vieja caja de hojalata. Dentro guardaba la única fotografía que tenía de su hija Carmela junto a Emiliano Rivero, recortada de una revista de sociales de años atrás. En la imagen, él aparecía elegante en un evento de caridad, y Carmela, trabajando como camarera del evento, se veía hermosa a pesar de su uniforme sencillo. Sus miradas se cruzaban en la fotografía con una intensidad que el fotógrafo había capturado por casualidad. «Quizás sea tiempo de que la verdad salga a la luz», murmuró para sí misma, «por el bien de mi niña». Sin embargo, el destino tenía sus propios planes para revelar aquella verdad, y lo haría de la manera más inesperada y dramática posible. Porque a veces, las conexiones más importantes de nuestras vidas se tejen en los momentos más improbables, cuando el fuego de la adversidad ilumina caminos que permanecían ocultos en la oscuridad. La tarde del 15 de septiembre, víspera del Día de la Independencia Mexicana, la Ciudad de México bullía con los preparativos para la celebración. Las calles se adornaban con banderas tricolores y el aroma de los antojitos tradicionales flotaba en el aire. Para Lupita y doña Consuelo, esta fecha representaba una oportunidad única. La gente estaría más dispuesta a comprar dulces típicos para la celebración.
Habían trabajado incansablemente durante 3 días, preparando el doble de su producción habitual. Doña Consuelo, ignorando el dolor que la consumía, se había esforzado por enseñarle a Lupita cómo darle el punto exacto al dulce de leche con nuez, el favorito de los clientes en estas fechas. «Hoy venderemos todo, abuelita. Ya verás», dijo Lupita, mientras acomodaba cuidadosamente los dulces en su canasta. «Estoy segura, mi niña, pero recuerda no alejarte demasiado. El centro estará lleno de gente por los festejos», respondió doña Consuelo, ajustándole el rebozo colorido que le había tejido para protegerla del fresco de la tarde. «¿Puedo ir hasta la Alameda? Doña Merce dice que ahí se juntan muchas familias para ver los fuegos artificiales». Doña Consuelo dudó. La Alameda quedaba lejos, pero también era cierto que habría más oportunidades de venta. Además, Lupita conocía bien las calles y siempre había demostrado ser responsable. «Está bien, pero debes regresar antes de las 8, cuando empiecen los cohetes. Y no te acerques a Santa Fe ni a esos rumbos elegantes». Lupita asintió, aunque en su corazón guardaba la secreta esperanza de poder acercarse, aunque fuera un poco, a esas torres brillantes que tanto la fascinaban. Con su canasta rebosante de dulces y un pequeño mapa que había dibujado de su ruta, se despidió de su abuela con un beso. El calor de septiembre era sofocante mientras Lupita recorría las calles vendiendo sus dulces. Para su alegría, la gente compraba con entusiasmo, celebrando la fecha patria con generosidad inusual. A medida que se acercaba al centro, el gentío aumentaba. Familias enteras paseaban con niños que señalaban emocionados los adornos patrióticos, jóvenes que reían en grupos, ancianos que recordaban celebraciones de antaño. Para las 6 de la tarde, Lupita había vendido casi todos sus dulces. Su canasta se había aligerado y sus bolsillos pesaban con monedas que significarían medicinas para su abuela. Fue entonces cuando, impulsada por un presentimiento inexplicable, decidió desviarse ligeramente de su ruta de regreso. «Solo un vistazo», se dijo a sí misma mientras sus pasos la llevaban hacia la Avenida Reforma, esa arteria elegante que conectaba los mundos dispares de la misma ciudad. A lo lejos, la torre altiva se erguía majestuosa, con sus cristales reflejando el atardecer en tonos dorados y rojizos. Lupita se quedó inmóvil, contemplando aquel edificio que parecía tocar el cielo. Por un instante, imaginó cómo sería vivir allí, tan cerca de las nubes, tan lejos del hambre y la enfermedad. Su ensoñación se rompió bruscamente cuando un estruendo desgarró el aire. No era el sonido festivo de los cohetes patrios, sino algo más áspero, más amenazante. Lupita vio con horror cómo una columna de humo negro comenzaba a elevarse desde los pisos superiores de la torre altiva. Sin pensarlo 2 veces, echó a correr hacia el edificio. A medida que se acercaba, el caos se hacía evidente. La gente se aglomeraba en la calle, señalando hacia arriba, algunos grabando con sus celulares, otros llamando desesperadamente a emergencias. El fuego, alimentado por el viento, crecía vorazmente en lo que parecía ser el penthouse. «¿Hay alguien ahí dentro?», gritó una mujer señalando una figura que se distinguía a través de las ventanas entre la humareda. «Los bomberos vienen en camino, pero tardarán en llegar con este tráfico», explicaba un guardia de seguridad, visiblemente angustiado. Lupita observó la escena, su corazón latiendo con fuerza. En ese momento, notó algo que los demás parecían haber pasado por alto. Una estructura metálica de mantenimiento que recorría el lateral del edificio, usada para limpiar ventanas y dar servicio a los sistemas de aire acondicionado. Sin decir palabra a nadie, dejó su canasta junto a un árbol y se acercó al edificio. Aprovechando la confusión general, se escabulló hasta la estructura metálica y comenzó a trepar. Sus pies descalzos, curtidos por años de caminar sin zapatos, encontraban apoyo donde otros solo verían metal liso. Sus manos pequeñas pero fuertes se aferraban con determinación a cada saliente. «Miren, esa niña está subiendo por la estructura», gritó alguien entre la multitud. Pronto, decenas de celulares apuntaban hacia ella, registrando su ascenso imposible. Lupita, ajena a la atención que generaba, solo podía pensar en alcanzar a la persona atrapada. El humo le hacía arder los ojos y la garganta, pero continuaba subiendo,
impulsada por una fuerza que ni ella misma comprendía. Mientras tanto, en el penthouse envuelto en llamas, Emiliano Rivero yacía inconsciente. Un cortocircuito en el sistema eléctrico, agravado por la negligencia en el mantenimiento del edificio, había provocado el incendio mientras él descansaba. El humo, más que las llamas, lo había sorprendido en su sueño, impidiéndole reaccionar a tiempo. Lupita alcanzó finalmente la terraza del penthouse. El calor era abrasador, pero su determinación no flaqueaba. Con una barra metálica que encontró entre los escombros, rompió el vidrio de una puerta lateral menos afectada por las llamas. ¡Señor! ¡Señor!, gritaba mientras se adentraba en el apartamento, cubriéndose la boca con su rebozo. A través del humo denso, distinguió la figura de un hombre tendido en el suelo. Era Emiliano Rivero, el poderoso empresario cuya imagen había visto tantas veces en periódicos y revistas que doña Consuelo recogía para aislar su techo en temporada de lluvias. Sin tiempo para asombrarse, Lupita se acercó a él. A pesar de su pequeño tamaño, logró arrastrarlo centímetro a centímetro hacia la terraza, tosiendo y con los ojos llorosos por el humo. Sus brazos delgados temblaban por el esfuerzo, pero no se detuvo. «Por favor, despierte», suplicaba mientras tiraba de él. Cuando finalmente lo sacó a la terraza, Emiliano comenzó a reaccionar, tosiendo violentamente. Abrió los ojos, desconcertado por la visión de aquella niña pequeña y desaliñada que aparentemente lo había rescatado. «¿Quién?», intentó preguntar entre accesos de tos. «Soy Lupita. Tenemos que bajar antes de que el fuego llegue aquí», respondió ella con una madurez impropia de sus 7 años. En ese momento, el ruido de los helicópteros de rescate ahogó cualquier otra conversación. Los bomberos, que finalmente habían logrado acceder al edificio, aparecieron en la terraza, asombrados ante la escena. Una niña de barrio marginal había llegado antes que ellos para rescatar a uno de los hombres más poderosos de México. «Es increíble, pequeña. ¿Cómo lograste subir hasta aquí?», preguntó uno de los rescatistas mientras aseguraban a Emiliano para descenderlo. Lupita se encogió de hombros. «Vi los mapas de las estructuras exteriores en mi cabeza», respondió simplemente. La noticia del rescate heroico se propagó con la velocidad del fuego que acababan de combatir. Las redes sociales estallaron con videos del ascenso imposible de Lupita. Los noticieros interrumpieron su programación regular para mostrar las imágenes de esta niña descalza, trepando por la fachada de uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Una pequeña heroína de origen humilde ha salvado la vida del empresario Emiliano Rivero esta tarde, anunciaban los presentadores, mientras en pantalla se repetía una y otra vez la hazaña de Lupita. En el hospital donde fue trasladado para recibir atención por inhalación de humo, Emiliano Rivero no podía dejar de pensar en aquella niña. Había algo en sus ojos, en la determinación de su mirada, que le resultaba inquietantemente familiar. «Quiero ver a la niña que me salvó», le dijo a Rodrigo, su asistente, que no se había separado de su lado desde que recibió la noticia. «Ya la estamos buscando, señor. Parece que desapareció después del rescate. Los servicios sociales también la están tratando de localizar». Lo que Emiliano ignoraba es que Lupita había regresado a su hogar tan pronto como los paramédicos se llevaron al empresario. Sabía que su abuela estaría preocupada y además no quería llamar la atención de las autoridades. Muchas familias como la suya vivían en asentamientos irregulares, siempre temerosas de ser desalojadas. Cuando Lupita llegó al pequeño barraco, encontró a doña Consuelo pálida de preocupación. «Lupita, Dios mío, niña, ¿dónde estabas? Ya son más de las 9», exclamó la anciana abrazándola con fuerza. «Lo siento, abuelita. Me retrasé porque tuve que ayudar a alguien», respondió Lupita sin atreverse a contar toda la verdad. Pero en ese momento, el televisor antiguo que un vecino les había regalado mostraba las imágenes del rescate. Doña Consuelo se quedó petrificada al reconocer a su nieta escalando aquel edificio imponente. «Lupita, ¿qué hiciste?», murmuró, dividida entre el orgullo y el terror. «Ese señor necesitaba ayuda, abuelita. No podía quedarme sin hacer nada». Doña Consuelo se sentó lentamente, sintiendo que sus piernas no la sostendrían. No era solo el susto por el peligro que había corrido su nieta. Era algo más profundo, más perturbador. Había reconocido a Emiliano Rivero,
el hombre que su hija Carmela había amado, el padre biológico de Lupita. El destino tiene caminos misteriosos, susurró para sí misma, mientras las noticias seguían mostrando imágenes del rescate. Lo que ninguna de las dos podía imaginar es que en el hospital los médicos habían tomado muestras de sangre tanto a Emiliano como a Lupita para descartar complicaciones por el humo. Y esas muestras pronto revelarían un secreto guardado durante 7 años. Mientras tanto, Héctor Mendoza, socio de Emiliano, observaba las noticias con una mezcla de alivio e inquietud. Alivio porque los documentos comprometedores que había dejado intencionalmente en el apartamento de Emiliano probablemente se habrían destruido en el incendio. Inquietud porque no esperaba que su socio sobreviviera, y mucho menos gracias a la intervención de una niña salida de la nada. Esa noche, mientras la ciudad celebraba con fuegos artificiales la independencia nacional, 3 personas permanecían despiertas, conectadas por hilos invisibles que el destino comenzaba a tensar. Emiliano, intrigado por la niña que lo había salvado. Doña Consuelo, aterrada ante la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Y Lupita, quien sin saberlo, había dado el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. «Que esto complica las cosas», murmuró mientras apagaba el televisor de su lujosa residencia en Las Lomas. La mañana siguiente, al rescate amaneció con una Ciudad de México inusualmente despejada. El cielo, lavado por una breve lluvia nocturna, mostraba un azul intenso que contrastaba con el gris habitual de la metrópoli. Para millones de mexicanos, era simplemente el día después de las celebraciones patrias, con sus resacas y sus calles llenas de papel picado descolorido. Pero para 3 personas, aquel 16 de septiembre marcaría el comienzo de una nueva historia. En el Hospital Ángeles, uno de los más exclusivos de la ciudad, Emiliano Rivero recibía el alta médica. Físicamente se encontraba bien, con apenas algunas quemaduras leves y los efectos de la inhalación de humo casi superados. Sin embargo, algo en su interior había cambiado desde el momento en que abrió los ojos y vio a aquella niña arrastrándolo hacia la seguridad. «Rodrigo, ¿hay noticias sobre la niña?», preguntó mientras su asistente le ayudaba a ponerse el saco. «La hemos localizado, señor. Vive con su abuela en un asentamiento irregular cerca de Santa Catarina. Servicios sociales ya está en contacto con ellas». Emiliano frunció el ceño. No le gustaba la idea de que instituciones gubernamentales intervinieran antes de que él pudiera agradecer personalmente a su salvadora. «Quiero verla hoy mismo. Encárgate de los arreglos necesarios». Mientras tanto, en el pequeño barraco de lámina y madera, Lupita y doña Consuelo enfrentaban una mañana tumultuosa. Desde el amanecer, periodistas y curiosos habían comenzado a rondar el vecindario, preguntando por la niña heroína que había salvado al magnate. Algunos vecinos, conmovidos por la hazaña, montaban guardia voluntaria para proteger la privacidad de la familia. «Abuelita, ¿por qué tanta gente quiere hablar conmigo?», preguntó Lupita mientras ayudaba a doña Consuelo a preparar el desayuno. Tortillas recalentadas con un poco de frijoles, el alimento básico que raramente faltaba en su mesa. «Porque hiciste algo extraordinario, mi niña». «Algo que no cualquiera haría», respondió la anciana, tosiendo ligeramente al inclinarse sobre el anafre. Lupita guardó silencio por un momento, reflexionando con esa profundidad impropia de su edad que tanto sorprendía a quienes la conocían. «No fue extraordinario, abuelita. Cualquiera ayudaría a alguien en peligro, ¿no?». Doña Consuelo sonrió con tristeza. «El mundo no siempre funciona así, Lupita. La mayoría de la gente prefiere mirar hacia otro lado». Su conversación fue interrumpida por golpes en la puerta. Doña Consuelo se tensó, temiendo encontrar más periodistas insistentes o, peor aún, funcionarios que vinieran a cuestionar sus condiciones de vida y la custodia de su nieta. Para su sorpresa, quien esperaba fuera era Martín, el líder comunitario, acompañado por una mujer de aspecto oficial que se presentó como trabajadora social. «Buenos días, doña Consuelo. La licenciada Ramírez viene de parte del DIF, pero también, viene con un mensaje del señor Rivero». La trabajadora social dio un paso adelante, sonriendo amablemente a Lupita, quien se había escondido parcialmente detrás de su abuela. «El señor Emiliano Rivero desea expresar personalmente su gratitud a Lupita. Si ustedes están de acuerdo, él quisiera visitarlas esta tarde».
Doña Consuelo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había temido este momento durante 7 años, desde que su hija Carmela desapareció dejando a la bebé Lupita en sus brazos. ¿Qué pasaría si Emiliano reconocía en la niña los rasgos de su madre? O peor aún, los suyos propios. No, no estamos en condiciones de recibir a alguien como él, balbuceó buscando una excusa. Abuelita, yo sí quiero verlo, intervino Lupita con determinación. Quiero saber si está bien. La genuina preocupación en la voz de la niña dejó sin argumentos a doña Consuelo. Además, comprendía que negarse solo despertaría sospechas y posiblemente más atención mediática. Está bien, concedió finalmente. Pero será una visita breve, a varias colonias de distancia, en el laboratorio central del Hospital Ángeles. La doctora Valentina Sosa miraba con incredulidad los resultados que acababa de recibir. Como parte del protocolo estándar, se habían tomado muestras de sangre tanto de Emiliano como de Lupita para verificar posibles afectaciones por el humo. Pero el sistema automatizado había arrojado un hallazgo inesperado: compatibilidades genéticas que sugerían una relación de parentesco directo. «Esto es imposible», murmuró, verificando nuevamente los datos. Tras confirmar que no había error, Valentina enfrentaba ahora un dilema ético. Aquella información descubierta accidentalmente podía cambiar vidas. ¿Debía comunicarla? Su reflexión fue interrumpida por el jefe de laboratorio. «Doctora Sosa, el señor Rivero solicita personalmente los resultados de sus análisis y los de la niña que lo rescató». Valentina respiró profundamente. «Dígale que yo misma se los llevaré». Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tiñendo de naranja los cerros orientales de la ciudad, una caravana de vehículos de lujo se detenía frente al humilde asentamiento donde vivían Lupita y doña Consuelo. Los vecinos observaban con asombro cómo Emiliano Rivero, ese hombre cuyo rostro aparecía en revistas y noticieros, descendía de una camioneta blindada, vestido con sencillez estudiada, pero traicionado por el reloj de lujo en su muñeca y los zapatos italianos que se mancharon inmediatamente con el barro del callejón sin pavimentar. Lupita esperaba en la puerta, inusualmente nerviosa pero digna en su vestido más limpio, un regalo de Navidad del año anterior que doña Consuelo había guardado para ocasiones especiales. «Buenas tardes, Lupita», saludó Emiliano, inclinándose ligeramente para quedar a la altura de la niña. «Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste ayer. Me salvaste la vida». Lupita lo miró directamente a los ojos con esa intensidad desconcertante que la caracterizaba. «No tiene que agradecerme, señor. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». «Te equivocas», respondió él con una sonrisa triste. «Muy pocos harían lo que tú hiciste». Doña Consuelo observaba la escena desde el umbral, con el corazón latiendo dolorosamente. Había algo perturbador en ver juntos a estos dos seres, ignorantes del vínculo que los unía. Emiliano tenía los mismos ojos que Lupita, el mismo mentón ligeramente obstinado, la misma manera de inclinar la cabeza cuando algo les intrigaba. «Por favor, pasen», invitó finalmente, haciendo un esfuerzo por mantener la compostura. El interior del barraco, aunque humilde, estaba impecablemente limpio. Doña Consuelo había hecho lo posible por disimular la pobreza. Un mantel bordado cubría la mesa desvencijada, flores silvestres en una lata decorada alegraban el ambiente, y los mapas coloridos de Lupita aportaban un toque único a las paredes de madera. Emiliano, acostumbrado al lujo más exquisito, se encontró extrañamente conmovido por aquella dignidad en la escasez. Sus ojos recorrieron la estancia, deteniéndose en los peculiares mapas. «¿Tú haces estos?», preguntó a Lupita, genuinamente impresionado. «Sí, señor. Son mapas especiales. Cada uno cuenta una historia o guarda un deseo». «Son extraordinarios», respondió él, acercándose para examinar uno hecho con corcholatas de distintos colores que formaban patrones complejos. «Este es el mapa para encontrar la medicina que curará a mi abuelita», explicó Lupita, señalando una corcholata dorada que marcaba lo que parecía ser el final de un recorrido. Emiliano miró a doña Consuelo, notando por primera vez su palidez y la forma en que se sostenía disimuladamente de los muebles al caminar. «¿Está usted enferma, señora?». Antes de que doña Consuelo pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente.
Era Rodrigo, el asistente de Emiliano, acompañado por la doctora Valentina Sosa. Señor Rivero, disculpe la interrupción, pero la doctora Sosa insiste en hablar con usted. Dice que es urgente. Valentina, visiblemente nerviosa, saludó con un gesto y pidió hablar a solas con Emiliano. Salieron al pequeño patio trasero, donde algunas gallinas picoteaban entre la tierra seca. Señor Rivero, los resultados de los análisis han revelado algo inesperado, comenzó la doctora, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Existe una compatibilidad genética entre usted y la niña que solo podría explicarse por una relación de parentesco directo. Emiliano la miró sin comprender. ¿Qué está diciendo exactamente, doctora? Estoy diciendo, señor Rivero, que según estos análisis, Lupita es su hija biológica. El mundo pareció detenerse alrededor de Emiliano. Las palabras de la doctora reverberaban en su mente como un eco distante. ¿Su hija? ¿Cómo era posible? Él nunca había tenido hijos. Siempre había sido cuidadoso en sus relaciones. Y entonces lo recordó. Carmela Jiménez, aquella hermosa joven que había trabajado como camarera en un evento de caridad 7 años atrás. La única mujer con la que había bajado la guardia, permitiéndose una relación que duró apenas unas semanas antes de que su junta directiva lo presionara para terminarla. No es adecuada para alguien de su posición, le habían dicho, y él, débil, obsesionado con su imagen pública, había cedido, alejándola de su vida sin saber que llevaba a su hijo en el vientre. ¿Está completamente segura?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Los marcadores genéticos no dejan lugar a dudas. La probabilidad de paternidad supera el 99.9%. Mientras tanto, en el interior de la casa, doña Consuelo observaba por la ventana la conversación entre Emiliano y la doctora. La expresión del hombre, pasando de la incredulidad al shock, le dijo todo lo que necesitaba saber. La verdad había salido a la luz. «Abuelita, ¿por qué el señor se ve tan asustado?», preguntó Lupita, también observando la escena. Doña Consuelo tomó una decisión. Era el momento. Con manos temblorosas, sacó de su delantal la vieja fotografía de Carmela y Emiliano que había guardado todos estos años. «Lupita, hay algo que debo contarte sobre tu mamá y sobre tu papá». Los ojos de la niña se abrieron enormes cuando vio la fotografía. Reconoció inmediatamente al hombre que acababa de visitar su casa. «¿El señor Rivero conocía a mi mamá?», preguntó con voz pequeña. «Sí, mi niña. ¿Y hay más?». Doña Consuelo respiró profundamente, reuniendo fuerzas para la revelación. «Él es tu padre». En ese preciso instante, Emiliano volvía a entrar a la casa con el rostro transformado por la emoción. Sus ojos se encontraron con los de Lupita, que lo miraba ahora con una mezcla de asombro y reconocimiento, como si de pronto todas las piezas encajaran en uno de sus complejos mapas. «Lupita», comenzó él, sin saber cómo continuar. La niña se adelantó un paso, sosteniendo la fotografía que doña Consuelo le había entregado. «¿Es verdad?», preguntó simplemente. «¿Eres mi papá?». El tiempo pareció suspenderse en aquella humilde habitación. Fuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en aquel rincón olvidado. Pero para estos tres seres, unidos por lazos que recién descubrían, el mundo entero se había reducido a este momento, a esta pregunta que pendía en el aire cargado de emociones. «Sí», respondió finalmente Emiliano, con una voz que no reconoció como suya. «Según los análisis médicos y lo que acabo de escuchar, parece que soy tu padre». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lupita. No era una lágrima de tristeza, ni siquiera de alegría. Era la manifestación física de algo demasiado grande para ser contenido en el corazón de una niña de 7 años. La realización de que el mapa del tesoro que había dibujado tantas veces, ese que señalaba el camino hacia su padre desconocido, había estado apuntando siempre en la dirección correcta. Las semanas siguientes a la revelación transcurrieron en un torbellino de emociones y ajustes para todos los involucrados. Emiliano Rivero, el hombre que había construido un imperio financiero sin pestañear ante las decisiones más difíciles, se encontraba ahora completamente desarmado frente a la realidad de ser padre de una niña de 7 años. Sus visitas al humilde barraco se volvieron diarias. Al principio,
Eran encuentros incómodos, llenos de silencios y miradas esquivas. Lupita, normalmente parlanchina y expresiva, se mostraba reservada, observándolo con esa intensidad que parecía atravesarlo. Doña Consuelo, por su parte, alternaba entre la cortesía distante y momentos de inexplicable melancolía. «¿Puedo ver tus mapas?», preguntó Emiliano durante una de esas visitas, buscando un punto de conexión con su hija recién descubierta. Lupita asintió y lo condujo hasta una caja de madera donde guardaba sus creaciones más preciadas. Con cuidado, extrajo uno hecho sobre cartón reciclado, donde corcholatas de colores formaban un intrincado patrón que parecía representar la ciudad vista desde arriba. «Este es el mapa de mi familia», explicó con voz suave. «La corcholata azul soy yo, la verde es mi abuelita, la roja era mi mamá, pero como no sé dónde está, la puse flotando aquí arriba». Emiliano notó que había una corcholata dorada, colocada a cierta distancia de las demás. «¿Y esta?», preguntó señalándola. Lupita dudó un momento antes de responder. «Esa eres tú. La puse ahí hace mucho tiempo, aunque no sabía quién eras exactamente. Solo sabía que existías en algún lugar». Aquellas palabras simples impactaron a Emiliano más que cualquier negociación millonaria. Se dio cuenta de que, mientras él construía rascacielos y cerraba tratos internacionales, esta pequeña niña había mantenido un espacio para él en su mundo de corcholatas y cartón. Mientras tanto, la salud de doña Consuelo empeoraba rápidamente. El cáncer, agresivo y ya en etapa avanzada, minaba sus fuerzas día a día. A insistencia de Emiliano, había aceptado trasladarse a una clínica privada donde recibía el mejor tratamiento disponible. Pero tanto los médicos como ella misma sabían que era demasiado tarde para una cura. Una tarde, mientras Lupita dormía la siesta en una habitación contigua, doña Consuelo pidió hablar a solas con Emiliano. «Necesito contarle toda la verdad antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz débil pero firme. «Se lo debo a mi nieta y a mi hija». Con palabras entrecortadas por la fatiga, doña Consuelo relató la historia completa. Cómo Carmela, trabajando de camarera en aquel evento de caridad, había quedado prendada del apuesto empresario. Cómo él la había cortejado con una intensidad que parecía prometedora. Cómo, al descubrir su embarazo, Carmela había intentado contactarlo, pero los guardianes que rodeaban a Emiliano, asistentes, secretarias, abogados, habían bloqueado todos sus intentos. «Mi hija era orgullosa, señor Rivero. Cuando entendió que para usted había sido solo un pasatiempo, decidió desaparecer. No quería limosnas ni reconocimientos forzados». «Yo nunca supe del embarazo», murmuró Emiliano devastado. «Si hubiera sabido, eso ya no importa», interrumpió doña Consuelo. «Lo que importa es Lupita. Carmela dejó a la niña conmigo cuando tenía apenas unos meses. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma, que volvería pronto, pero nunca regresó. Durante 2 años recibí postales esporádicas desde diferentes estados, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, luego nada, como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Cree que ella...?» Emiliano no se atrevió a completar la frase. «No lo sé. A veces pienso que encontró otro camino, otra vida. Otras veces...» Su voz se quebró. «Lo único que sé con certeza es que Lupita pronto se quedará sin mí y necesitará a su padre más que nunca». Emiliano tomó las manos de la anciana entre las suyas, un gesto que hubiera sido impensable para él semanas atrás. «Le prometo que cuidaré de ella. Le daré todo lo que merece». Doña Consuelo lo miró con intensidad. «Lupita no necesita lujos ni privilegios, señor Rivero. Necesita amor, comprensión y respeto por quien es. No intente convertirla en algo que no es». La conversación fue interrumpida por la entrada de Lupita, quien, recién despertada de su siesta, se frotaba los ojos con sus pequeños puños. «Abuelita, soñé con mamá», dijo, acercándose a la cama. «Estaba en un lugar muy bonito, con muchas flores. Me decía que no estuviera triste». Doña Consuelo intercambió una mirada significativa con Emiliano antes de abrazar a su nieta. Ambos adultos comprendieron que la intuición de Lupita iba más allá de lo ordinario. A principios de noviembre, con el aire de la ciudad cargado del aroma dulzón de las flores de cempasúchil que adornaban los altares del Día de Muertos, doña Consuelo cerró sus ojos por última vez, partió en paz
sosteniendo la mano de Lupita, con la certeza de que su nieta estaría protegida. El descanso eterno de doña Consuelo marcó el comienzo de una nueva etapa para Lupita. Emiliano, ahora su único tutor legal, la llevó a vivir con él al reconstruido penthouse de Torre Altiva. El contraste no podía ser más dramático. De un barraco de láminas sin agua corriente a un apartamento de lujo con vista panorámica de la ciudad, de tortillas con frijoles a menús preparados por un chef privado, de jugar con niños descalzos en calles sin pavimentar a ser escoltada por guardaespaldas. La adaptación fue difícil para ambos. Lupita, acostumbrada a la libertad de correr por las calles de su colonia y a la sencillez de la vida con su abuela, se sentía como un pajarillo enjaulado en aquel lujoso apartamento. Emiliano, por su parte, criado en la frialdad de una familia de la alta sociedad y educado en la idea de que las emociones eran debilidades, no sabía cómo conectar con aquella niña silenciosa que parecía observar todo con ojos de antropóloga. «Señor, la directora del colegio suizo espera su llamada para confirmar la inscripción de Lupita», le informó Rodrigo una mañana. «Bien, confírmalo», respondió distraído Emiliano revisando unos documentos. «Yo no quiero ir a ese colegio», intervino Lupita, que coloreaba silenciosamente en un rincón de la oficina. «Quiero seguir en mi escuela, con mis amigos». Emiliano la miró, sorprendido por su firmeza. «Lupita, el colegio suizo es el mejor de la ciudad. Te dará oportunidades que tu antigua escuela no puede ofrecerte. Pero allí nadie me conoce. Y tú tampoco conoces a nadie que vaya allí, porque nunca mencionas amigos, solo socios», respondió ella con esa lógica desconcertante que a veces mostraba. La observación impactó a Emiliano. Era cierto, en su obsesión por el éxito profesional, había descuidado las relaciones personales hasta el punto de no tener verdaderos amigos. ¿Era ese el ejemplo que quería dar a su hija? Después de una larga conversación, llegaron a un acuerdo. Lupita asistiría al colegio suizo, pero Emiliano se aseguraría de que pudiera mantener contacto con sus antiguos amigos, organizando visitas regulares a su antigua colonia. Los primeros días en el colegio fueron especialmente difíciles. A pesar del uniforme impecable y del chofer que la dejaba en la puerta, los otros niños percibían su diferencia. Los susurros la seguían por los pasillos. «Es la niña del basurero. Su madre era sirvienta. Solo está aquí porque trepó un edificio». Una tarde Lupita regresó al penthouse con el uniforme manchado de jugo y el cabello revuelto. Emiliano, alarmado, le preguntó qué había sucedido. «Nada», respondió ella escuetamente, intentando escabullirse a su habitación. «Lupita, por favor. Soy tu padre. Puedes confiar en mí». La niña se detuvo y con una voz tan baja que Emiliano apenas la escuchó, confesó. «Fernanda Acosta dijo que no pertenezco a su escuela, que soy una recogida. Le tiré mi jugo encima». Emiliano sintió una mezcla de ira y dolor. Quiso llamar inmediatamente a la escuela, a los padres de la niña, exigir disculpas, pero algo en la expresión digna de Lupita lo detuvo. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Tienes razón. No perteneces a ese mundo». «Ni yo tampoco, en realidad». Esa noche, mientras cenaban juntos, una nueva costumbre que Emiliano había establecido, desplazando reuniones de trabajo para estar con su hija, le contó sobre sus propios orígenes, algo que rara vez mencionaba. «Mi abuelo comenzó vendiendo frutas en la Merced. Mi padre construyó una pequeña tienda que se convirtió en supermercado. Yo estudié gracias a una beca y trabajé desde los 16 años. La gente olvida de dónde venimos cuando nos ven en la cima, pero nunca debemos olvidarlo nosotros mismos». Poco a poco, la relación entre padre e hija comenzó a florecer. Emiliano descubrió el placer simple de pasar tardes enteras ayudando a Lupita a crear sus mapas, ahora con materiales mejores, pero manteniendo la esencia de sus creaciones originales. La niña, por su parte, empezó a comprender que detrás de la fachada del poderoso empresario había un hombre solitario que, como ella, buscaba su lugar en el mundo. Una noche, mientras Emiliano la arropaba, otro ritual nuevo que ambos atesoraban, Lupita le hizo una pregunta que llevaba semanas rondándole la mente. «Papá, ¿tú querías a mi mamá?» Emiliano se tensó. Había esperado esta pregunta, pero aún así lo tomó desprevenido. «Sí», respondió con sinceridad, de una manera que no había querido a nadie antes. «Pero fui cobarde.
y dejé que otras personas me convencieran de que no era lo correcto. ¿Y ahora? Si ella volviera, si tu madre volviera, dijo con voz suave, le pediría perdón de rodillas y le daría gracias por haberte traído al mundo, aunque yo no lo mereciera. Lupita sonrió, satisfecha con la respuesta, y cerró los ojos, abrazando un pequeño muñeco de trapo que había pertenecido a doña Consuelo. En el colegio, la situación gradualmente mejoraba. Lupita, con su creatividad innata y su resiliencia, comenzó a destacar en clases de arte y literatura. Algunos compañeros, inicialmente distantes, se acercaron atraídos por sus extraordinarios mapas y las historias que contaba sobre ellos. Emiliano, por su parte, había reorganizado completamente su vida profesional para dedicar más tiempo a su hija. Por primera vez en décadas, delegaba responsabilidades y rechazaba viajes de negocios que lo alejarían de casa por más de un día. El penthouse, antes un espacio minimalista y frío, se transformaba gradualmente. Las paredes inmaculadas ahora exhibían coloridos mapas enmarcados. La cocina, raramente utilizada antes, se llenaba de aromas cuando Lupita insistía en preparar recetas sencillas que había aprendido de doña Consuelo. El silencio habitual era reemplazado por música, risas y a veces discusiones, porque Lupita había heredado el carácter determinado de ambos padres. Sin embargo, no todo era idílico. Héctor Mendoza, socio de Emiliano, observaba con creciente disgusto estos cambios. El Emiliano implacable, obsesionado con el trabajo, que tomaba decisiones basadas exclusivamente en los números, estaba desapareciendo. En su lugar emergía un hombre que consideraba el impacto humano de sus negocios, que llegaba tarde a juntas porque asistía a funciones escolares, que hablaba de iniciar proyectos sociales inspirados en las ideas de su hija. «Emiliano, necesitamos hablar», dijo Héctor una tarde, entrando sin anuncio previo al despacho donde el empresario ayudaba a Lupita con su tarea. «Estoy ocupado ahora, Héctor. ¿Puede esperar hasta mañana?» «No, no puede esperar. Es sobre el proyecto de Mérida. Has estado posponiendo decisiones importantes y los inversionistas están inquietos». Emiliano miró a Lupita, quien entendió la señal y recogió sus cuadernos. «Terminaré en mi cuarto, papá», dijo, dirigiendo una mirada recelosa a Héctor antes de salir. Una vez solos, Héctor no se contuvo. «¿Qué te está pasando, Emiliano? Te has ablandado. Ese proyecto inmobiliario en Mérida es oro puro, pero estás dudando por un puñado de ejidatarios que no quieren vender sus tierras. Esos ejidatarios han cultivado esa tierra por generaciones. Merecen una compensación justa, no las migajas que estamos ofreciendo. Por Dios, te estás escuchando. Antes no te importaban estas cosas. Entrabas, construías, generabas ganancias, simple y efectivo». Emiliano se levantó repentinamente consciente de cómo había operado durante años. «Quizás ese sea el problema, Héctor. Quizás me equivoqué todo este tiempo». Lo que ninguno de los dos sabía es que Lupita, preocupada por el tono de la conversación, había regresado sigilosamente y escuchaba tras la puerta entreabierta. La expresión de Héctor, la furia apenas contenida en sus palabras, le recordó a los hombres que a veces acosaban a los vendedores en su antigua colonia. Instintivamente, desconfió de él. Esa noche, mientras Emiliano revisaba unos documentos en su estudio, Lupita se acercó con uno de sus mapas más elaborados. «Te hice esto», dijo extendiéndolo ante él. «Es un mapa de tu corazón». Emiliano lo observó conmovido. Corcholatas de diferentes colores representaban personas y momentos. Una verde para doña Consuelo, una azul para Lupita, una roja para Carmela. Pero lo que llamó su atención fue una corcholata negra, colocada cerca de donde estaría el ventrículo derecho. «¿Qué es esta?», preguntó, señalándola. Lupita dudó antes de responder. «Es el señor Mendoza. Está muy cerca de tu corazón, pero es oscura. No me gusta cómo te habla». Emiliano abrazó a su hija, sorprendido por su percepción. Quizás había algo más en la actitud reciente de Héctor que una simple diferencia de opiniones empresariales. Tal vez, como tantas veces antes, Lupita veía lo que los demás no podían ver. La primavera llegó a Ciudad de México con una explosión de jacarandas y una renovada energía que parecía reflejar los cambios en la vida de Emiliano y Lupita. 6 meses habían transcurrido desde que la niña se mudara al penthouse, 6 meses de adaptación mutua,
de descubrimientos, de construir una relación que ninguno de los dos había imaginado posible. Una mañana de abril, mientras desayunaban en la terraza con vista al bosque de Chapultepec, Emiliano observaba a su hija dibujar en su cuaderno. Ya no era la niña tímida y recelosa de los primeros días. Ahora hablaba con confianza, reía con libertad y expresaba sus opiniones con una claridad que a veces resultaba desconcertante para un hombre acostumbrado a las ambigüedades del mundo corporativo. «¿Qué estás dibujando hoy?», preguntó sirviéndose más café. Lupita levantó la mirada, sus ojos brillantes de entusiasmo. «Es un mapa para niños que están tristes. Mira, cada color representa un sentimiento, y los caminos muestran cómo puedes ir de la tristeza a la alegría, o del miedo a la valentía». Emiliano examinó el dibujo, asombrado una vez más por la profundidad de pensamiento de su hija. No era un simple juego infantil. Había una genuina comprensión de las emociones humanas plasmada en aquellos trazos coloridos. ¿Sabes? En el colegio tenemos una compañera, Daniela, que siempre está triste porque sus papás se separaron. Ayer le mostré cómo hacer un mapa de sus sentimientos y me dijo que le ayudó a sentirse mejor. Una idea comenzó a formarse en la mente de Emiliano. Durante meses había estado buscando un proyecto significativo, algo que trascendiera las típicas iniciativas de responsabilidad social corporativa que realizaba su empresa, algo que tuviera verdadero impacto y al mismo tiempo honrara la memoria de doña Consuelo, quien tanto había insistido en la importancia de retribuir a la comunidad. «Lupita, ¿te gustaría que más niños pudieran hacer mapas como los tuyos? Niños que tal vez están pasando por momentos difíciles». La pequeña lo miró con curiosidad. «¿Como un taller de mapas?». «Algo más grande», respondió Emiliano, su mente ya acelerándose con posibilidades. «Un lugar donde niños de todas partes de la ciudad puedan aprender a expresar sus emociones a través del arte, como tú lo haces con tus mapas». Así nació el proyecto Mapas del Alma, una iniciativa ambiciosa que transformaría un antiguo edificio abandonado en la colonia Doctores en un centro cultural y terapéutico para niños en situación vulnerable. El concepto era innovador: combinar arte, educación emocional y apoyo psicológico a través de la metodología única que Lupita había desarrollado intuitivamente con sus mapas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Emiliano reunió a un equipo multidisciplinario de arquitectos, psicólogos infantiles, educadores y artistas. Lupita, considerada la inspiración y corazón del proyecto, participaba activamente en las reuniones, aportando ideas que a menudo dejaban boquiabiertos a los profesionales adultos. «Necesitamos espacios donde los niños puedan estar solos con sus pensamientos, pero también lugares grandes para compartir», explicaba Lupita a los arquitectos, quienes tomaban notas con seriedad. «Y muchas ventanas, porque la luz ayuda a que los colores se vean como realmente son, igual que la verdad ayuda a ver los sentimientos como realmente son». El proyecto atrajo atención mediática inmediata. La historia era demasiado atractiva para ignorarla. El poderoso empresario cuya vida había sido salvada por una niña que resultó ser su hija biológica, ahora transformando su fortuna y enfoque empresarial para crear espacios de sanación emocional para los más vulnerables. No todos recibieron la noticia con entusiasmo. En la sala de juntas de Rivero Enterprises, Héctor Mendoza escuchaba con creciente irritación, mientras Emiliano presentaba el proyecto al consejo directivo. «Destinaremos el 5% de nuestras utilidades anuales a la Fundación Mapas del Alma», explicaba Emiliano, mostrando proyecciones financieras en la pantalla. «Los estudios indican que el retorno social de esta inversión será exponencial y el impacto en nuestra imagen corporativa más que compensará cualquier ajuste presupuestario». «¿5%?», interrumpió Héctor, incapaz de contenerse. «Eso es una locura. Los accionistas nunca lo aprobarán». «Ya he hablado con los principales accionistas», respondió Emiliano con calma. «Están entusiasmados con la dirección que estamos tomando. La responsabilidad social ya no es opcional, Héctor. Es una necesidad empresarial en el mundo actual». La reunión concluyó con la aprobación mayoritaria del consejo, dejando a Héctor visiblemente furioso. Para él, este no era simplemente un desacuerdo empresarial. Era la confirmación de que el Emiliano que conocía y con quien había construido un imperio
estaba desapareciendo, reemplazado por un soñador idealista, influenciado por una niña que había aparecido de la nada. Lo que Héctor ocultaba celosamente era que muchas de las prácticas menos éticas de Rivero Enterprises habían sido instigadas por él, no por Emiliano. Proyectos inmobiliarios que desplazaban comunidades, contratos obtenidos mediante influencias dudosas, competidores eliminados con tácticas agresivas. Si Emiliano continuaba con esta nueva visión empresarial, era cuestión de tiempo antes de que algunas de estas operaciones salieran a la luz. Esa tarde, mientras Emiliano asistía a una presentación escolar de Lupita, Héctor convocó a una reunión secreta con 3 miembros descontentos del consejo y un investigador privado de dudosa reputación. «Necesitamos detener esta locura», explicó, sirviéndoles whisky en vasos de cristal tallado. «Emiliano está dejando que sus emociones nublen su juicio. Esta niña y toda esta historia del rescate heroico es demasiado conveniente, ¿no les parece?» «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», preguntó Mauricio Álvarez, uno de los consejeros más conservadores. «Sugiero que investiguemos más a fondo. ¿Y si todo fue un montaje? ¿Y si esa vieja, la abuela, planeó todo el incendio para acercar a la niña a Emiliano y asegurar su futuro?» La insinuación era absurda, pero encontró terreno fértil en personas ya predispuestas a dudar. El investigador, un hombre llamado Delgado, recibió instrucciones precisas: buscar cualquier evidencia que pudiera desacreditar la historia del rescate y la relación entre Lupita y Emiliano. Mientras tanto, ajenos a estas maquinaciones, padre e hija continuaban fortaleciendo su vínculo y desarrollando el proyecto. La antigua fábrica en la colonia Doctores se transformaba rápidamente. Paredes derribadas para crear espacios luminosos, murales coloridos realizados por artistas locales, jardines terapéuticos donde antes solo había concreto agrietado. Lupita había insistido en que el centro estuviera ubicado en un barrio popular, accesible para quienes más lo necesitaban, no en las zonas privilegiadas donde solían construirse este tipo de instituciones. También había sido su idea que los materiales para los talleres incluyeran elementos reciclados, como los que ella usaba originalmente para sus mapas, para enseñar a los niños que la belleza y la expresión no dependían de recursos costosos. «Quiero que vengan niños de mi antigua escuela», le dijo a Emiliano una tarde, mientras visitaban las obras. «Muchos de ellos tienen padres ausentes o problemas en casa. Mis mapas les ayudarían». Emiliano abrazó a su hija, conmovido por su generosidad espiritual. A veces se preguntaba quién educaba a quién en esta relación. «Por supuesto que vendrán. Este lugar es para todos los niños que lo necesiten, sin importar de dónde vengan». El proyecto avanzaba a buen ritmo, y la fecha de inauguración se fijó para finales de julio, coincidiendo con el primer aniversario del rescate de Emiliano por parte de Lupita. Sería un evento mediático importante, con la presencia confirmada de figuras públicas, desde políticos hasta celebridades que apoyaban la causa. A 2 semanas de la inauguración, la tormenta que Héctor había estado preparando finalmente estalló. Un periódico sensacionalista publicó en primera plana: «Heroína o impostora, dudas sobre el rescate que conmovió a México». El artículo, basado en fuentes anónimas cercanas a la investigación, sugería que el incendio en Torre Altiva podría haber sido provocado deliberadamente como parte de un elaborado plan para acercar a Lupita a Emiliano. La noticia se propagó como pólvora. Otros medios, ansiosos por mantener viva la controversia, amplificaron las insinuaciones. Pronto, analistas televisivos debatían acaloradamente sobre la posibilidad de que doña Consuelo, descrita ahora como una manipuladora astuta, hubiera orquestado todo para asegurar una vida de lujos para su nieta. Emiliano, furioso, convocó a sus abogados para iniciar acciones legales contra el periódico. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las redes sociales bullían con teorías conspirativas, y algunos patrocinadores del proyecto Mapas del Alma comenzaron a distanciarse, temerosos de la controversia. Lupita, quien a pesar de sus cortos 8 años comprendía perfectamente lo que estaba sucediendo, reaccionó con una mezcla de dolor e indignación. «Están diciendo mentiras sobre mi abuelita», dijo una noche, entrando al estudio donde Emiliano revisaba documentos legales.
Sus ojos, habitualmente luminosos, estaban enrojecidos por el llanto contenido. Ella nunca haría algo así. Ella me enseñó que la verdad siempre es el mejor camino. Emiliano dejó los papeles y la atrajo hacia sí. Lo sé, mi niña. Y vamos a demostrar que esas mentiras son solo eso, mentiras. Pero ¿por qué alguien querría lastimarnos así? La pregunta quedó suspendida en el aire. Emiliano tenía sospechas, pero no quería compartirlas con Lupita. Sin embargo, la niña, con esa intuición que a veces parecía sobrenatural, añadió: «Es el señor Mendoza, ¿verdad? La corcholata negra de tu mapa». Emiliano la miró sorprendido. «¿Por qué piensas eso?» «Porque siempre que él viene, tus ojos cambian. Y porque lo escuché hablar por teléfono cuando vino a casa la semana pasada. Dijo que el plan estaba funcionando y que pronto todo volvería a la normalidad». Aquella revelación fue como una pieza final encajando en un rompecabezas. Héctor había estado en el penthouse para una breve reunión, y en un momento había pedido privacidad para atender una llamada. Lupita, aparentemente, había escuchado más de lo que debía. Esa misma noche, Emiliano contactó a Felipe Castaño, su jefe de seguridad, un ex policía con contactos en todos los niveles de la fuerza. Le encargó una investigación discreta pero exhaustiva sobre las actividades recientes de Héctor Mendoza, con especial atención a cualquier conexión con el periódico que había publicado el artículo difamatorio o con el investigador privado que supuestamente había aportado las pruebas. Los días siguientes fueron tensos. La controversia mediática continuaba, alimentada por nuevas revelaciones que aparecían estratégicamente. El proyecto Mapas del Alma parecía tambalearse, con inversores retirándose y permisos municipales repentinamente revisados. Lupita, sin embargo, se mantenía sorprendentemente serena. Mientras Emiliano luchaba en todos los frentes para salvar el proyecto y su reputación, ella continuaba creando sus mapas con tranquila determinación. «Este es para ti», le dijo una mañana, entregándole un mapa especialmente elaborado. «Es un mapa para encontrar la verdad cuando está escondida». Emiliano lo estudió conmovido. A diferencia de sus mapas habituales, este utilizaba tonos plateados y dorados que brillaban a la luz, con un camino central que atravesaba lo que parecían ser nubes oscuras hasta llegar a un sol radiante. «¿Cómo se usa?», preguntó, siguiendo el juego. «No se usa con los ojos, sino con el corazón», respondió Lupita con seriedad. «Cuando sientes que todo está oscuro, el mapa te recuerda que la verdad siempre brilla al final, como el sol después de la tormenta». Aquellas palabras simples pero profundas resonaron en Emiliano. Recordó algo que doña Consuelo le había dicho durante una de sus últimas conversaciones. «Mi nieta ve el mundo con ojos diferentes. Escúchala, incluso cuando parezca que habla de fantasías». Ese mismo día Felipe Castaño apareció en su oficina con un sobre manila. «Tenemos algo, señor Rivero. Y es grande». Dentro del sobre había evidencias contundentes. Correos electrónicos intercambiados entre Héctor y el periodista que firmaba los artículos difamatorios, transferencias bancarias al investigador privado Delgado y lo más incriminatorio de todo, un plan detallado para sabotear el proyecto Mapas del Alma, que incluía sobornar a funcionarios municipales para retrasar permisos. «Hay más», añadió Castaño con expresión grave. «Encontramos documentos que sugieren que Mendoza ha estado desviando fondos de la empresa durante años, pequeñas cantidades que no levantarían sospechas, pero que suman millones en total». Emiliano sintió que una pieza más del rompecabezas encajaba. La ostentosa vida de Héctor, siempre ligeramente por encima de lo que su salario justificaría, ahora tenía explicación. «Y sobre el incendio», continuó Castaño, «los investigadores de seguros encontraron evidencia clara de que fue causado por un cortocircuito en el sistema eléctrico del edificio. Negligencia en el mantenimiento, básicamente. Nada que ver con sabotaje o plan premeditado». Armado con esta información, Emiliano convocó a una reunión de emergencia del consejo directivo para el día siguiente. La hora de la verdad había llegado, y como había predicho Lupita con su mapa plateado y dorado, la luz comenzaba a brillar a través de las nubes oscuras. La sala de juntas de Rivero Enterprises nunca había estado tan tensa. A través de los ventanales del piso 50,
La Ciudad de México se extendía bajo un cielo azul impecable, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse en aquel espacio de cristal y acero. Emiliano Rivero ocupaba la cabecera de la mesa con una serenidad que contrastaba con la tormenta interior que había enfrentado durante los últimos días. A su derecha, su equipo legal y Felipe Castaño, quien mantenía un maletín cerrado sobre sus piernas. Alrededor de la mesa, los miembros del consejo directivo intercambiaban miradas inquietas, conscientes de que esta no era una reunión ordinaria. Héctor Mendoza fue el último en llegar, con su habitual aire de suficiencia apenas disimulado bajo una fachada de preocupación profesional. «Emiliano, todos lamentamos esta situación tan desafortunada», comenzó tomando asiento frente a su antiguo amigo. «Estas acusaciones contra la niña y su abuela son lamentables, pero como empresa debemos proteger nuestra reputación. Sugiero posponer el proyecto Mapas del Alma hasta que todo se aclare». Emiliano lo observó en silencio por un momento, estudiando el rostro que había considerado amistoso durante tantos años. ¿Cómo no había visto antes la falsedad detrás de aquella sonrisa profesional? «Gracias por tu preocupación, Héctor, pero esta reunión no es sobre el proyecto, sino sobre ti». Un murmullo recorrió la mesa. Héctor parpadeó, su compostura ligeramente alterada. «¿Disculpa?» Emiliano hizo un gesto a Felipe, quien abrió el maletín y distribuyó carpetas a cada miembro del consejo. «Lo que tienen frente a ustedes es el resultado de una investigación sobre actividades irregulares dentro de nuestra empresa. Desviación de fondos, sobornos a funcionarios, manipulación mediática y, lo más grave, un intento deliberado de sabotear un proyecto filantrópico usando información falsa». Mientras los consejeros hojeaban los documentos con expresiones que iban del asombro a la indignación, el rostro de Héctor perdía color progresivamente. «Esto es absurdo», balbuceó, intentando mantener la compostura. «Obviamente fabricado para desviar la atención de los verdaderos problemas». «¿Fabricado?», interrumpió Emiliano, su voz tranquila pero firme. «¿Como las acusaciones contra una niña de 8 años y su difunta abuela? Tenemos los correos electrónicos, Héctor, las transferencias bancarias, las grabaciones de tus conversaciones con el periodista y el investigador privado, incluso declaraciones juradas de los funcionarios municipales a quienes intentaste sobornar». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Héctor miró a su alrededor, buscando aliados entre los rostros ahora hostiles de sus colegas. «Esto es un malentendido», intentó nuevamente, pero su voz había perdido toda convicción. «Un malentendido que ha durado años», respondió Emiliano. «Mientras construíamos esta empresa juntos, tú construías tu fortuna personal a nuestras espaldas. Y cuando viste que mis prioridades cambiaban, que ya no podías manipularme para tus fines, decidiste atacar lo más preciado para mí, mi hija y su legado». Mauricio Álvarez, uno de los consejeros que inicialmente había apoyado a Héctor, golpeó la mesa con la palma de su mano. «Esto es inaceptable. Emiliano, tienes todo nuestro apoyo para proceder legalmente contra este traidor». La reunión continuó por 2 horas más, durante las cuales se decidió por unanimidad la destitución inmediata de Héctor de todos sus cargos y el inicio de acciones legales, tanto corporativas como penales. Cuando finalmente se levantó la sesión, Héctor Mendoza salió escoltado por guardias de seguridad, su imperio personal desmoronándose tan rápidamente como había intentado destruir el de Emiliano. Aquella misma tarde, los principales medios de comunicación recibieron un comunicado oficial de Rivero Enterprises, acompañado de evidencias irrefutables sobre la campaña de difamación orquestada por Héctor Mendoza. La verdad sobre el incendio, un simple accidente por negligencia en el mantenimiento, quedó claramente establecida, así como la falsedad de todas las acusaciones contra doña Consuelo y Lupita. El desagravio fue tan público y contundente como había sido el ataque. Periodistas que habían amplificado las mentiras ahora se deshacían en disculpas. Patrocinadores que se habían retirado regresaban con ofertas mejoradas, y los permisos municipales para el Centro Mapas del Alma se expedían con celeridad inusitada. «Papá, ¿ya no hay personas malas tratando de lastimarnos?», preguntó Lupita esa noche mientras Emiliano la arropaba. «Siempre habrá personas que eligen el camino equivocado, mi niña, pero la verdad
Siempre encuentra su camino hacia la luz, como me enseñó tu mapa. Lupita sonrió, satisfecha. Te dije que funcionaría. Con el escándalo superado, la inauguración del Centro Mapas del Alma se reprogramó para finales de agosto, coincidiendo ahora con el cumpleaños de Lupita. Los preparativos se aceleraron, y el antiguo edificio industrial terminó su transformación en un espacio luminoso y acogedor, donde niños de todas las condiciones sociales podrían encontrar herramientas para expresar sus emociones y sanar sus heridas invisibles. El proyecto había evolucionado desde su concepción inicial. Ahora incluía no solo talleres artísticos, sino también atención psicológica, apoyo educativo, comedor comunitario y un programa de becas que permitiría a niños talentosos de escasos recursos continuar su educación en instituciones de calidad. Quiero que sea un lugar donde los niños descubran que sus orígenes no determinan su destino, explicaba Emiliano a los periodistas durante una visita guiada previa a la inauguración. Donde aprendan que sus cicatrices emocionales pueden transformarse en mapas para ayudar a otros. Lupita, cada vez más cómoda con su papel como inspiración del proyecto, había diseñado personalmente varios de los espacios, insistiendo en detalles que los arquitectos adultos habrían pasado por alto. Rincones acogedores para niños que necesitaran soledad, alturas de mesas y sillas adecuadas para diferentes edades, colores específicos para cada área, según su propósito emocional. La mañana de la inauguración amaneció radiante. El centro, decorado con guirnaldas coloridas y exhibiciones de mapas emocionales creados por Lupita y los primeros niños participantes en el programa piloto, bullía de actividad. Personalidades del mundo del arte, la política y los negocios llegaban en una procesión continua de vehículos elegantes, mezclándose con familias humildes de la colonia que habían sido especialmente invitadas. Emiliano, impecable en un traje azul marino, pero visiblemente nervioso, repasaba mentalmente su discurso mientras saludaba a los invitados. Lupita, hermosa en un vestido color turquesa, su color favorito, y con su cabello negro recogido en una trenza adornada con flores, revoloteaba entre los asistentes con la soltura de quien se siente en su elemento. 5 minutos para comenzar, señor Rivero, informó Rodrigo, ahora ascendido a director de proyectos especiales tras la salida de Héctor. Emiliano asintió y buscó a Lupita con la mirada. La encontró cerca de la entrada, aparentemente hablando con una mujer que le daba la espalda a él. Algo en la postura de la desconocida, en la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza mientras escuchaba a Lupita, provocó un escalofrío de reconocimiento en Emiliano. Con el corazón acelerado, se acercó. Lupita lo vio venir y sonrió de una manera que no había visto antes, una sonrisa que mezclaba alegría y una especie de complicidad infantil. «Papá, mira quién vino», dijo simplemente. La mujer se volvió lentamente y el mundo pareció detenerse alrededor de Emiliano. Frente a él estaba Carmela Jiménez, la mujer que había amado brevemente pero intensamente 8 años atrás, la madre de su hija. Estaba cambiada. El tiempo y la vida habían dejado sus huellas, pero sus ojos, esos ojos que Lupita había heredado, seguían siendo los mismos. «Hola, Emiliano», dijo ella con voz suave, casi inaudible en medio del bullicio del evento. «Carmela», fue todo lo que él pudo articular. Un silencio cargado de historia no dicha se instaló entre ellos, roto solo por la voz de Lupita. «Te dije que mi mapa para encontrar a mamá funcionaría». Emiliano recordó entonces las conversaciones con su hija en los últimos días, su insistencia en colocar señales especiales en las invitaciones publicadas en redes sociales, mensajes codificados que solo alguien buscando específicamente a Lupita podría reconocer. Había pensado que era solo otro juego de su imaginación, pero ahora comprendía. Lupita, de alguna manera, había sabido que su madre estaba ahí afuera, buscándola. «Yo vi las noticias», explicó Carmela, rompiendo el silencio. «El rescate, todo lo que pasó después. Quise venir antes, pero tenía miedo. Miedo de que me odiaras, de que Lupita me odiara». «Nunca te odiaría, mamá», interrumpió Lupita tomando su mano. «Siempre supe que volverías. Por eso hacía mapas para encontrarte». Emiliano observaba la escena, abrumado por emociones contradictorias.
Parte de él quería reprocharle a Carmela su abandono, exigirle explicaciones por años de ausencia. Pero otra parte, la que había aprendido de Lupita sobre el perdón y la comprensión, entendía que las historias humanas rara vez son simples y que todos merecen la oportunidad de ser escuchados. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo finalmente. «Pero ahora tenemos una inauguración que realizar. ¿Quieres acompañarnos?» Carmela asintió, con lágrimas contenidas en sus ojos. «Me encantaría». Los tres subieron juntos al escenario instalado en el patio central del edificio. La audiencia, que había estado murmurando con curiosidad al ver la escena entre Emiliano y la misteriosa mujer, guardó silencio cuando él se acercó al micrófono. «Bienvenidos al Centro Mapas del Alma», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción. «Este lugar nace de la visión de una niña que, con materiales simples y un corazón enorme, creó una forma de entender y sanar el alma humana». Mientras Emiliano continuaba su discurso, explicando la misión del centro y agradeciendo a quienes habían hecho posible el proyecto, Lupita permanecía entre sus padres, sosteniendo una mano de cada uno. Para cualquier observador, parecían una familia reunida después de una larga separación, y en cierto modo eso eran. «Pero este centro no es solo sobre mapas de papel y corcholatas», continuó Emiliano. «Es sobre los mapas invisibles que todos llevamos dentro, esos que nos guían a través del dolor, la pérdida, la confusión, y a veces, si tenemos suerte, nos conducen de regreso a casa, a las personas que amamos». Su mirada se cruzó brevemente con la de Carmela, y algo silencioso pero profundo pasó entre ellos. Cuando llegó el momento de cortar el listón, Emiliano cedió los honores a Lupita, quien insistió en que su madre la acompañara. Las dos, con tijeras decoradas especialmente para la ocasión, cortaron juntas la cinta colorida mientras flashes de cámaras inmortalizaban el momento. Más tarde, mientras los invitados recorrían las instalaciones y disfrutaban del cóctel, Emiliano y Carmela encontraron un momento para hablar en privado en una de las pequeñas salas de terapia, decorada con los mapas originales de Lupita. «¿Dónde has estado todos estos años?», preguntó él sin recriminación en su voz, solo genuina curiosidad. Carmela respiró profundamente antes de responder. «Al principio en Oaxaca, con una comunidad de artesanas. Luego estuve en Chiapas, trabajando con una ONG que apoya a mujeres indígenas. Los últimos 3 años, en España con una beca para estudiar trabajo social. ¿Por qué nunca volviste por Lupita?» «Quise hacerlo tantas veces», respondió ella con la voz quebrada. «Pero al principio no tenía nada que ofrecerle. Estaba tratando de reconstruirme a mí misma después de nosotros. Y luego, con el tiempo, el miedo creció. Miedo de que me hubiera olvidado, de que fuera demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde para ser madre», dijo Emiliano suavemente. «Ella te ha esperado, te ha buscado en cada uno de sus mapas. Lo sé ahora, y no sabes cómo me arrepiento de cada día que perdí». Carmela hizo una pausa, mirando directamente a Emiliano. «No espero que me perdones por irme así, por no decirte sobre el embarazo». «Ya te he perdonado», interrumpió él. «Aprendí de Lupita que el rencor solo construye muros, mientras que el perdón abre caminos». Mientras conversaban, Lupita los observaba discretamente desde la puerta entreabierta. Su corazón latía con una alegría que apenas podía contener. El mapa más importante que había creado, aquel que trazaba el camino para reunir a su familia fragmentada, finalmente había cumplido su propósito. Esa noche, después de que el último invitado se marchara y el centro quedara en silencio, Lupita llevó a sus padres a un pequeño jardín interior que había diseñado especialmente como lugar de sanación. En el centro había un árbol joven plantado en honor a Doña Consuelo. De su bolsillo sacó 3 corcholatas, una azul, una roja y una dorada. «Esta es para ti, mamá», dijo, entregándole la roja, «para que siempre encuentres el camino de regreso a casa». A Emiliano le dio la dorada, «para que recuerdes que el verdadero valor está en el corazón, no en las cosas brillantes». La azul la colocó ella misma en una pequeña hendidura del tronco del árbol. «Y esta es para abuelita, para que sepa que estamos bien y que su amor sigue creciendo, como este árbol». Los tres permanecieron en silencio bajo la luz suave de la luna que se filtraba por el tragaluz, cada uno absorto en sus propios pensamientos.
El futuro era incierto. Carmela apenas comenzaba a reintegrarse a sus vidas, heridas antiguas aún necesitaban sanar, y el camino por recorrer tendría sus propios desafíos. Pero en ese momento, en ese pequeño jardín interior, encontraron una paz que ninguno había experimentado antes. El Centro Mapas del Alma abrió oficialmente sus puertas al público al día siguiente. Desde el amanecer, niños de toda la ciudad llegaron acompañados por padres, maestros o trabajadores sociales. Muchos provenían de circunstancias difíciles, hogares fragmentados, violencia doméstica, pobreza extrema, pérdidas significativas. En sus ojos se leía una mezcla de curiosidad y recelo, de esperanza y desconfianza. Lupita, asumiendo naturalmente el papel de guía, los recibía con una sonrisa que disipaba temores. Les mostraba cómo crear sus propios mapas emocionales, cómo identificar sus sentimientos a través de colores y formas, cómo trazar caminos desde el dolor hacia la sanación. Este lugar es como un espejo mágico, explicaba a un grupo de niños tímidos. No muestra cómo te ves por fuera, sino cómo te sientes por dentro. Y cuando puedes ver tus sentimientos, es más fácil entenderlos y compartirlos. Emiliano observaba desde una discreta distancia, conmovido por la intuición natural de su hija para conectar con otros niños. A su lado, Carmela contenía lágrimas de orgullo. «Es extraordinaria», murmuró. «Tiene una sabiduría que no viene de los libros. La heredó de sus dos abuelas», respondió Emiliano. «La fortaleza de tu madre y la compasión de la mía». En los meses siguientes, el Centro Mapas del Alma se convirtió en un modelo de intervención terapéutica innovadora. Psicólogos, educadores y trabajadores sociales de todo el país, e incluso del extranjero, llegaban para aprender la metodología de los mapas emocionales, desarrollada por Lupita y ahora formalizada por especialistas. Lo más sorprendente eran los resultados. Niños que no hablaban debido a traumas comenzaban a expresarse a través de sus mapas. Adolescentes con comportamientos violentos encontraban formas no destructivas de canalizar su ira. Pequeños que habían perdido familiares creaban mapas de recuerdo que los ayudaban a procesar su duelo. El modelo fue replicado en otras ciudades de México y pronto cruzó fronteras. Rivero Enterprises, bajo el nuevo liderazgo de Emiliano, reorientó parte importante de sus recursos hacia proyectos de impacto social, manteniendo la rentabilidad, pero priorizando el bienestar humano sobre la acumulación desmedida. Carmela, graduada en trabajo social y con experiencia en comunidades vulnerables, asumió la dirección operativa del centro, aportando tanto experiencia profesional como sensibilidad humana. Su reintegración a la vida de Lupita fue gradual y no exenta de momentos difíciles, pero con paciencia y honestidad, el vínculo madre-hija se fortaleció. La relación entre Carmela y Emiliano evolucionó más lentamente. El pasado compartido, tanto lo hermoso como lo doloroso, requería tiempo para ser procesado. Sin embargo, unidos por el amor a su hija y por valores que habían redescubierto, encontraron un camino hacia una nueva forma de conexión, basada no en la pasión juvenil de años atrás, sino en un respeto profundo y una complicidad madura. Un año después de la inauguración del centro, durante la celebración del 9º cumpleaños de Lupita, Emiliano la encontró sentada sola en su lugar especial del jardín, junto al árbol de Doña Consuelo, que había crecido sorprendentemente rápido. «¿Qué haces aquí tan sola, cumpleañera?», preguntó sentándose a su lado en el banco de madera. Lupita sonrió, mostrándole un mapa diferente a todos los que había creado antes. Este estaba hecho no con corcholatas y materiales reciclados, sino con acuarelas de calidad profesional sobre papel especial, un regalo de sus padres por su cumpleaños. «Es un mapa de nuestro viaje», explicó. «Mira, aquí estamos todos. Tú, mamá, abuelita Consuelo en su estrella y yo. Y estos son los caminos que recorrimos para encontrarnos». Emiliano estudió la pintura, impresionado por la evolución técnica de Lupita, pero más aún por la profundidad conceptual de su obra. En el mapa, los caminos no eran líneas rectas, sino espirales que se entrelazaban, a veces alejándose, a veces acercándose, pero siempre, inevitablemente, convergiendo en un punto central luminoso. «¿Y este punto brillante? ¿Qué representas?», preguntó señalando el centro del mapa.
Es ahora, respondió Lupita simplemente. El momento en que todos los caminos se encuentran y se dan cuenta de que, aunque parecían diferentes, en realidad eran parte del mismo viaje. Emiliano abrazó a su hija, sobrecogido por la sabiduría contenida en aquellas palabras infantiles. Pensó en los giros inesperados de la vida, cómo el fuego que casi lo consume había iluminado el camino hacia su hija, cómo el intento de destrucción por parte de Héctor había fortalecido el proyecto, cómo la ausencia de Carmela había creado el espacio para un reencuentro más significativo. «Tienes razón, mi niña», dijo finalmente. Todos los caminos, incluso los más difíciles, tenían un propósito. Desde la puerta del jardín, Carmela los observaba con una sonrisa serena. Cuando Emiliano levantó la mirada y la vio, le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Los tres se sentaron juntos en silencio, contemplando el árbol que crecía fuerte y el mapa que Lupita había creado, símbolos ambos de una verdad profunda, que a veces lo que parece un final devastador es solo el comienzo de un mapa más hermoso y complejo de lo que jamás hubiéramos podido imaginar.